El 16 de septiembre de 1955 estalló en el país la Revolución Libertadora. Las Fuerzas Armadas decidieron, junto con civiles, la mayoría de los partidos políticos, todos, menos el Partido Justicialista, la Iglesia Católica, sectores medios, y desde ya, orquestado por la oligarquía, decidieron que debía terminar esta experiencia que se dio llamar peronismo. ¿Por qué tenía que terminar? Si bien se argumentaba la corrupción del régimen, lo totalitario de algunos aspectos del gobierno peronista, lo que se intentaba destruir era la relación y el lugar que tuvieron los trabajadores en relación al Estado y en relación a la política. Es decir, los derechos sociales, los derechos económicos, políticos. Ese es el corazón de la Revolución Libertadora. Por supuesto que no todos los militares y no todos esos sectores sociales estaban de acuerdo entre sí. Al poco tiempo esa alianza se desarma, se dan un autogolpe y al general Lonardi, que pretendía utilizar los restos del peronismo para un proyecto de una restauración cristiana, conservadora, pero sí utilizar la autoridad de los sindicatos para doblegar a la clase obrera, vienen otros militares encabezados por el general Aramburu y por el almirante Rojas, que lo que plantean, como lo plasman en el decreto 4161, es la desperonización del país. El año 56 y 57 son de enormes luchas, enormes luchas. La huelga metalúrgica, los textiles, una cantidad de gremios salen a la lucha en condiciones muy adversas. Primero los sindicatos intervenidos, las comisiones internas proscriptas y los principales dirigentes detenidos. Por eso esta nueva camada de dirigentes es la que gana sus, digamos, para no usar un término militar, sus jinetas, sus galones en la lucha. Y cuando uno habla de luchas, habla de paros de varios días, de semanas, con solidaridad callejera, toma de barrios, barricadas. Muchas veces el ejército tiene que ocupar barrios enteros, ¿no? En las Fuerzas Armadas todavía quedan algunos resabios de lo que fueron los militares peronistas. Y algunos de ellos piensan que la forma de ejercer la resistencia es dar un contragolpe de Estado. En esa idea van a estar el general Valle, el coronel Coborno y sus compañeros en el fallido intento de hacer una contrarrevolución, la contrarrevolución a la Libertadora. Los van a ayudar algunos comandos peronistas que son rápidamente infiltrados y descubiertos. Se deja avanzar la operación, no obstante, llevan a cabo una jornada que es un fracaso, son detenidos y son fusilados algunos civiles en los basurales de José León Suárez y el general Valle en la cárcel de Las Heras. Por primera vez en la Argentina contemporánea, las Fuerzas Armadas fusilan a uno de los suyos, a un general de la nación, cosa que Perón no quiso hacer cuando el general Menéndez dio el golpe fallido también del año 51. Sin embargo, y muchos civiles son asesinados sin juicio en una ejecución sumaria, y ni siquiera algunos tenían que ver con la resistencia peronista. Todo esto se mantiene en un cono de sombras. Los detalles de esto los vamos a saber por Rodolfo Walsh, el libro Operación Masacre. Pero en la época, bueno, se sabe que había algunos militares subversivos, ya se decía ese tipo de palabras, que después las conoceremos muy bien, que se habían sublevado para traer a Perón al país, al dictador depuesto, al dictador prófugo, como se le podía decir, no se podía decir Perón. Pero nada más, la dictadura mantiene un fuerte cerco a la prensa y la resistencia continúa, la resistencia peronista continúa. Si bien hay mucha represión, pero eso no logra, sobre todo porque la resistencia se vincula mucho a los delegados de base de las fábricas. La dictadura, cuando se retira, da elecciones con la proscripción del peronismo, que es en el año 58, el presidente va a ser Frondizi,
un hombre de la Unión Cívica Radical, uno de los mayores detractores de Perón en su momento, pero el país se hacía progresivamente ingobernable y la necesidad de volver a una democracia custodiada por militares, pero una democracia sin el peronismo, les hace ensayar esta fórmula de ver, sin el peronismo presente, a ver si los demás partidos que habían sido colaboradores de la Revolución Libertadora podían ser la representación política del país de ahí en más.